Comenzar a grabar. Ok, bueno, buenas tardes. Quería ver para que esta es la segunda sesión y vamos a trabajar, no sé si quieren revisar algunas dudas de lo que han visto hasta ahora de lo que es la gobernanza de datos, o ya nos vamos a los grupos y, seguimos trabajando ahora en los siguientes pasos de lo que tienen que hacer del caso de estudio. Ujú. Sí. Sí, porque deberían por lo menos terminar de hacer lo que es ¿cómo Ya se llama? comprendo. Ajá, La matriz esa, bueno, por lo menos nosotros nos quedó pendiente la matriz inicial que teníamos que hacer para ver ajá, si ajá, la en matriz qué nivel estamos. del CMMI para medir la calidad. Y Exacto. además empezar a ver con esa matriz de calidad y con el problema, entonces empezar a definir la gobernanza, los datos, cuáles datos son, qué datos se tienen que gobernar. Entonces, ¿les parece? ¿Hay alguna duda que quieran aclarar antes con respecto a lo que está allí? Fíjense que se usa la estructura DAMA, no sé si quieren que la revisemos un momento para que vean por qué se está haciendo todo lo que se está haciendo. Sí, por favor. Sí, Ok, sería bueno vamos, repasarlo porque queda ahí en la grabación de la clase. vamos hasta allá, exacto. Voy a compartirles la pantalla. Ajá, está el ciclo de vida de la gobernanza. A ver. Ujú. Esta, la gobernanza de datos y por qué se va a hacer esto. Y el ciclo de vida que te da cada una de las cosas que da. Este es el contexto DAMA de la gobernanza. ¿Qué quiere decir? Que esto es como un estándar, el contexto DAMA. Entonces, ese contexto DAMA, ¿qué tiene? Él tiene como una estructura. Esa estructura que se aplica se define el gobierno de datos, por ejemplo. Entonces, ok, la definición es la gobernanza. ¿Qué metas se alcanzan en esa gobernanza? Ok, permiten a la organización gestionar sus datos, aprobar y comunicar, implementar principios y monitorear Entonces, estos niveles de granularidad va a depender del problema que se tiene. Entonces, ¿qué motivadores de negocios? ¿Qué me motiva a mí a hacer esta gobernanza de datos? ¿Qué motiva a la organización o el problema que se tiene? Entonces, para conseguir qué actividades hay que hacer, se tienen unas entradas que son estrategias y metas de negocios, estrategias y metas de TI, estrategias de datos, políticas, evaluación. Esto es como decir un esquema que se sigue de las entradas, las actividades que se hacen, que son definir el gobierno de datos para la organización, que es lo que ustedes están haciendo, y entonces te enumera cuáles son los pasos que hay que hacer, se definen estrategias de gobierno de datos, que son estructura operativa del gobierno de datos, que es como decir las funciones y quién va a hacer. Aquí en la organización es quién hace qué, y primero se descubre cuáles son los problemas, que es lo que estamos haciendo en este momento. Aquí en la definir la estrategia del gobierno de datos es definir la estructura operativa, es quién va a hacer qué y quién se responsabiliza de qué, que es la famosa matriz RACI, ¿no? Y Sí, suscribir el proyecto de datos que nosotros lo estamos haciendo con el caso de uso, caso de negocio. Y luego viene la implementación de gobierno de datos, que nosotros de alguna manera se va a hacer es una, una ruta de trabajo, porque no alcanza, y se proponen algunas técnicas, algunas tecnologías que existen, que se los doy en la lista, y luego dice embeber es como incluir el gobierno de datos dentro de todo lo que se hace. O sea, lo ideal cuando existe un gobierno de datos es que si no hay nada, se crea como todo un esquema y una organización de gobernanza. Pero cuando ya está funcionando solo y la organización lleva su gobernanza de datos, ya no se necesita tanto porque ya se diluye. Se diluye porque eso va a estar entre TI y la gente del negocio. Entonces, es como más bien una función más dentro de cada uno de los que existe. Y entonces aquí las salidas que dan es más o menos lo que nosotros estamos haciendo como lo que vamos a obtener
estrategias de gobierno de datos, qué es lo que se va a hacer, qué se va a seguir, la estrategia de datos, la hoja de ruta de la estrategia de negocio, los principios y las políticas, el marco de referencia operativo, la hoja de ruta. Y luego viene plan operativo, glosario. Nosotros vamos a hacer un glosario de términos inicial, como para saber. El plan operativo es la hoja de ruta, ¿qué se va a hacer? Y luego viene todo esto que es tablero de control, sitio web del gobierno de datos, generalmente, para poder hacer un sitio web de la gobernanza de datos es un sistema de gestión de conocimiento. Ese sistema de gestión de conocimiento es como un sitio donde todos van y todos van diciendo qué es lo que va ocurriendo. Tiene allí el wiki, tiene allí si necesito hacer una información, si digo que algo está pasando, es como el sistema de gestión de conocimiento que me ayuda a mí a llevar la gobernanza. ¿Ok? El plan de comunicaciones está allá adentro, el valor de los datos, y allí dice, ok, esto afecta a tal proceso y este proceso es un proceso que es clave para, y entonces todos los sistemas que alinean ahí hay un diccionario de datos y tienen ¿cómo se llama? El catálogo de datos que va a enviar una alerta y va a decir, hay que agregar o hay que quitar dejó de ser importante este dato, ¿ok? Entonces todo eso está dentro del sistema de gestión de conocimiento. Y llega al final, que es la práctica de madurez de la gestión de datos, que cada vez que se hace algún cambio, se va gestionando. Entonces, aquí identifican los proveedores, los participantes y los consumidores. Entonces, ¿quiénes participan? Y aquí dicen quiénes son comités de dirección, CEO, CDO y Data Steward en jefe. Más adelante les muestro qué es el Data Steward. Los consumidores, quiénes son todos los stakeholders que están allí, que tienen que ver con esos datos que se están tratando, y los proveedores son aquellos que son dueños de datos, utilizan datos y tienen que proporcionarle a los otros que lo van a usar. ¿Ok? Entonces aquí, y los motivadores técnicos en la parte inferior, son las técnicas, las herramientas y las métricas que me ayudan. Ellos listan aquí una idea de cómo llevar, de estándares que me lleven, cómo medir eso. Y ellos fíjense que aquí tienen entre paréntesis en las actividades, cuáles son las actividades de planificación, de control, de desarrollo y de operación de la gobernanza de datos. Entonces, este es el diagrama de contexto de el DAM. Entonces, aquí se les especifica lo que son las metas, ¿no? Aquí da una idea de cuál es la organización del gobierno de datos. Entonces, quiénes intervienen en la empresa, quiénes en las divisiones y quiénes, si es local, si es federado. Federado es porque, por ejemplo, cuando la gobernanza de datos son empresas muy grandes y hay que federarlo porque significa que se distribuye en distintas fases y dentro de cada una de esas, distribuciones hay un núcleo que es todo el gobierno de datos, ¿ok? Entonces, aquí se hace un enfoque que dice cómo es la vista legislativa, de cómo hacer las cosas correctas y aprobar que eso se dé y presionar para que eso se cumpla, y la vista operativa o ejecutiva, que son quienes son los encargados de hacer las cosas y responsables de hacerlas. Pero aquí también hay un responsable de que se ejecuten y hacer el apoyo, sobre todo. Si un alto directivo no hace el apoyo a la gestión de datos, a la gobernanza de datos, es difícil que se pueda conseguir. Entonces, por eso ellos incluyen tanto esto, lo de la función legislativa, la función judicial de la gestión de problemas y el escalamiento, y la función ejecutiva, que es el que ejecuta las actividades, pero hay responsabilidades sobre eso y cómo se van a llevar. Entonces aquí hablan los tipos de gobierno de datos, que son centralizados en una sola unidad, los replicados, que se hacen en distintas, y los federados, que hay una unidad que coordina y las otras al resto de las unidades. Entonces, dependiendo de cómo se tenga, cómo se vaya a hacer, se muestra las distintas maneras. Y entonces hablan de que es un data steward. El data steward es, porque el steward es una persona cuyo trabajo es gestionar lo que le pertenece a otro. Es un administrador, no le pertenece a él, pero le pertenece a otro. Entonces, aquí se listan los tipos de data steward que existen, eso según el DAMA, y hay en diferentes niveles. ¿Okay? Hay del negocio, hay técnicos, hay coordinador de los data steward y hay ejecutivos, puede ser,
y hay dentro de la empresa general y de negocio, que es como la parte del hacer de la organización, ¿ok? Entonces hay distintos niveles dependiendo de lo qué tan grande es. ¿Por qué? ¿Por qué se nombra todo esto? Porque se distribuye y esto es como cuando uno hace control de calidad. Inicialmente se nombran, si se establecen, eso depende del dinero que tenga la organización y lo que se quiera, o se establecen funciones dentro de roles de negocio, de roles de TI, que se van a generar para que se cumplan estas cosas, ¿ok? Hasta aquí vamos bien. ¿Y qué gestionan? Si gestionan metadatos, cómo definir quién es el metadato que va a ir, qué reglas y estándares hay, qué calidad de datos y qué operativas de gobierno de datos pueden haber. Entonces, los principios de datos, para definir los principios de datos, es qué es, qué es un principio de responsabilidad. Todo esto lo da como un estándar, el DMBOK, que es toda una lista de principios para manejar los datos. Entonces uno lo que hace es que adapta de esto y ve cuál están el principio de valor, el de riesgo, el de calidad, de responsabilidad, y aquí cómo se identifican. ¿Ves? La responsabilidad, quiénes son las personas que van a ser responsables de los datos. El principio de activo es qué características tienen que tener para que un dato sea un activo, que es importante, cuánto vale. ¿Qué pasa si ese dato no está confiable? Ah, bueno, mira, entonces yo tomo una decisión y mi empresa quiebra si yo estos datos no tengo clave, ¿verdad? De auditoría, ¿qué auditoría se le va a dar? De el riesgo de informar, cómo los riesgos que pueden tener con los datos, de operación continua, y así siguen cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, las actividades que se realizan en la gobernanza de datos y cómo hacer un diagnóstico de preparación, que es lo que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Qué madurez de datos se tienen? Entonces, por eso es que se ve la matriz CMMI que estamos usando. Hay muchos modelos de madurez, si ustedes han visto, hay varios, y dependiendo del caso, uno se ajusta a otro. Yo les puse el CMMI y fíjense que uno muy específico de datos que les agregué allí como un anexo en la guía que lo encontré de la gente, y ese es específico para datos de un catálogo de datos, por ejemplo. Todo depende de lo que se tenga y del problema. Hay que medir la capacidad de cambio de manera que la gente se adapte y acepte el cambio. Hay que gestionarlo. O sea, que debe haber colaboración y que esté alineado con el negocio, que es la organización. Entonces, aquí les empiezo a explicar qué es la alineación y el negocio, cómo tiene que estar alineado. Es una alineación vertical. Entonces, identifica cómo se descubre, qué riesgos se abordan, cuáles son las oportunidades de mejora que el gobierno de datos va a dar y la calidad de los datos que están, si hay que ajustarlos o no. ¿Ok? Entonces, hay que desarrollar puntos de contacto organizacionales para ver por eso se hace el ciclo de vida del dato. Todo aquel que toca el dato, quién lo actualiza, quién lo usa como un reporte, quién lo cambia y lo usa junto con... Entonces, toda esa vida del dato hay que tenerlo en cuenta para saber darle su valor y entonces el ciclo de vida que va a tener. ¿Ok? Entonces aquí son las actividades, numera todas esas actividades que tiene aquí. Puede ser que estén todas, no tienen que estar todas, pero el número hace una descripción exhaustiva, pero dependiendo de cada caso de estudio va a numerar uno u otro. Entonces está desde la carta o acto de constitución donde se hacen los problemas y se valoriza económicamente todo lo que sea, las responsabilidades, la hoja de ruta de implementación y el plan operativo. Entonces, luego se va describiendo paso a paso esto de nivel de madurez, de visión del negocio y la motivación. Entonces aquí está, fíjense, designar roles y responsabilidades, cuáles son los dominios, las políticas de datos, el glosario de términos y las normativas que existen. Y fíjense que aquí, para hacer el control y gobierno de eso, hay un modelo de gobierno, hay estructuras de comité,
el portafolio que son de iniciativas, los KPI de seguimiento. ¿Cómo identifico yo esos KPI? ¿Quiénes son? Ah, bueno, cada vez que me cambie este dato es tan importante que me toca esto y esto y esto. Entonces, ajá, ¿cómo lo mido? Ese dato tiene que tener tales y tales parámetros de confiabilidad, y si cumple estos 3 parámetros, yo le agrego un valor, ¿ok? Y identificar normativas y gestión de incidencias. ¿Qué pasa durante la gobernanza? ¿Qué ha pasado si se alcanzaron o no? ¿Ok? Aquí les listo, ¿no? Cómo suscribir los proyectos de gestión de datos y los pasos que hay que hacer. Entonces, fíjense que siempre, ¿qué pasa? Cada vez que yo quiero hacer trabajar con los datos, ¿qué es lo que hay que tener? Ok, que tenemos que tener un catálogo de datos para saber quién tiene qué, quién lo usa y cómo lo usa. Entonces, siempre hay una gestión de datos maestro, un catálogo de datos y todos los sistemas alrededor de los que se alimenta, tanto internos como externos. Interno puede ser un ERP, un CRM de la organización, y externo puede ser datos que se requieren de Internet que estén a la disposición, abiertos o cerrados, de otras organizaciones que se requieren, y hay convenios para intercambiar. Puede ser de los distribuidores, etc. ¿Ok? Entonces, el compromiso con la gestión de cambio, que tiene que ser un seguimiento de cómo lo están usando, si hay que capacitar a la gente en el uso de esos datos. Mira, cada vez que tú le hagas un cambio en la gente de negocio, él va a decir, mire, este dato va a cambiar porque nosotros usamos para esto y esto. Y resulta que se dan cuenta que un departamento también lo cambia. Entonces hay que ponerse de acuerdo quién es el dueño del dato, quién lo va a cambiar y quién va a ser el responsable de ese dato. ¿Ok? Entonces hay que crear las políticas, cómo se va a utilizar y cómo se va a comunicar cuando hayan cambios. El compromiso con la gestión de problemas es esto que acabo de decir, que, ajá, sí, quién es el dueño de qué y quién autoriza a que ese dato se cambie. Entonces, se especifican todo, se da la conformidad y se hace la seguridad y la calidad, el seguimiento. Y hay que evaluar los requerimientos de cumplimiento regulatorio, que es quién autoriza, de qué manera. Entonces, aquí les doy una cantidad de preguntas que guía a la organización para ver cómo regular esa gestión de datos. ¿Ah? ¿Qué significa que cumpla con algo? ¿Qué políticas y procedimientos se establecen? Y todo eso se establece en la medida en que se hace el comité de gobernanza de datos, porque en ese comité tiene que estar un gerente de la alta gerencia, dueño, y así se va cada uno de los responsables, de manera que entre todos se puedan comunicar y sea útil, ¿ok? Entonces, riesgos de sanciones, cómo es que se cumple, cuáles son. Entonces, regulaciones, por ejemplo, normas de contabilidad. Regulaciones puede ser en los bancos, hay unos estándares que hay principios de agregación de cómo se hace. Hay leyes de privacidad, como en los gobiernos tienen leyes de privacidad de datos, y por ejemplo ahorita se está usando mucho lo que es GDPR, la gestión de datos personales, de que tú autorices o no el uso de tus datos personales. Entonces, todo esas normas hay que tener en cuenta que son las partes de regulación. Lo otro que hay es la parte de cómo implementar. Entonces, crear la hoja de ruta que muestre los tiempos y las relaciones entre las diferentes actividades y qué cosas se van a usar. Entonces, vamos a establecer, se va a obtener el glosario en tal tiempo, se va a utilizar estas herramientas, porque fíjense que la gobernanza de datos es una suma de distintas herramientas, porque tenemos que tener una herramienta que nos ayude a crear el ciclo de vida de los datos. Tenemos que tener una herramienta que me ayuden a hacerle el linaje de los datos, que es eso, el ciclo de vida y cómo. Entonces, cuando ustedes vean las soluciones que allí les planteo, fíjense que casi todas tienen, ok, crear un catálogo, crear el linaje, entonces todo ese conjunto es toda una herramienta de gobernanza. Entonces, se puede utilizar una que ya está hecha, o dependiendo del caso, dice, no, yo no necesito sino un catálogo, o no, yo necesito, tengo el catálogo, pero no tengo el linaje, no tengo esto. Entonces, uno va adaptando de las distintas herramientas. Entonces, dependiendo de la herramienta, del costo y de la realidad de cada organización, se establece qué herramientas y procedimientos se van a seguir. Y luego se empieza la patrocinación de todos los procedimientos y estándares. Cada vez que, por ejemplo, si se va a hacer la arquitectura de datos, toda esta lista de procedimientos y estándares con respecto a todo lo que es la gestión de los datos. O sea, si se va a incorporar un ERP,
Entonces, ajá, ¿cómo viene? ¿Cómo son los estándares que tenemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ok? Y así. Si se va a crear un nuevo sistema, si se va a crear un data warehouse que si se van a integrar nuevos datos, todo lo que tenga que ver, por eso la gobernanza de datos está como en el centro. No sé si ustedes vieron que es un círculo y en el centro está la gobernanza de datos, porque todo lo que tenga que ver con un cambio en la gestión de datos, en la gobernanza está involucrada. ¿Ok? Entonces aquí, ¿qué objetivos tiene el glosario de negocios? ¿Para qué le sirve? Tenemos todos los conceptos, todo el mundo cuando se dice un concepto del dato, o sea, no, mira, la calidad del dato, ¿cómo se llama el dato? Es salario, no es sueldo, es todo el mundo. Entonces se sabe que se habla de lo mismo en los distintos departamentos o interempresas, según lo que se quiera, ¿no? El ejemplo que di fue muy rudimentario, pero es así, ¿ok? Mejorar la alineación entre los activos de tecnología, cómo se alinean con una tecnología y otra. Entonces, permite decir, mira, este RP está ubicado, tiene tal sistema operativo, atiende tales procesos de negocio. Entonces, todo su metadato, todo ese glosario está allí, ¿ok? Entonces, los data stewards o custodios de datos son los responsables del contenido del glosario de negocio normalmente. ¿Okay? Y luego están las técnicas y herramientas que les permiten todo lo que sea el apoyo a la gobernanza de datos, ¿no? Desde sitios web a glosario de negocios, flujo de trabajo, etc. Y entonces aquí a continuación se dan una lista de métricas, ¿no? Que ayudan a guiar para establecer las métricas de cada quien de gobernanza. Estas son métricas generales que ayudan a definir las métricas en cada caso. Entonces, luego les di una tablita con una comparativa de herramientas que existen en el mercado para gobernanza de datos, las plataformas que lo soportan. Todas estas que están aquí, Oval Edge, Colibra, por ejemplo, es muy utilizada, tiene muchísimas características y está en la onda de inteligencia artificial porque tiene de semántica y trabaja con grafos de datos, grafos de conocimiento que se llama ahora, pero es costosa. Está IBM, Talent, no sé si lo conocen, que Talent creo que utiliza mucho para inteligencia de negocio, y tiene distintas cosas que posee, está informática, está Alteryx. Y ya están otras herramientas open source, que ahí les dejé el enlace, pero se las listo aquí un poquito. Aquí le hago una comparativa de las open source de qué tienen y qué no tienen de esta lista, o sea, qué servicios prestan. Por ejemplo, la primera, Amundsen, no tiene el servicio de glosario de negocio, pero sí tiene el linaje de los datos. Clasificación, etiquetado, sí tiene y así, ¿no? Y luego, entonces le doy una descripción de cada uno de ellos y el enlace a ellos para que ustedes puedan revisar cada uno de ellos. Estas soluciones son open source y algunas son gratis. No quiere decir que open source sea gratis, pero, por ejemplo, creo que sí, Data Hub, Apache Atlas, no estoy seguro. O sea, te da algunas cosas y las otras te dice, bueno, si quieres más, tienes que pagar. Normalmente pasa eso, ¿ok? Está Open Data Governance Solution, que es y dice, ¿qué servicios da? Descubrimiento, linaje, calidad, observabilidad, etcétera, ¿no? Egeria, que es un proyecto Linux, y qué cosas incluye. Dice, herramientas para descubrimiento, estructura, servicios de integración, plataforma, pero ¿cómo hacer la integración? Uno tiene que estudiar esas herramientas, a veces, mi integración está basada en esto y va a ser una camisa de fuerza para mi organización, de acuerdo a lo que yo tenga y así, ¿ok? Cada uno de ellos. Y por último, dejé esta que la he visto y esta es abierta, ya empezó hasta hace poco era gratis, y es un catálogo de datos que tiene, es muy bonita, tú puedes crear y él tiene y te ofrece, como es datos abiertos, te ofrece set de datos para uno crear un catálogo, hacer linaje de los datos, automatizar, hacer virtualización de datos, consultas federadas y arquitectura. Tiene arquitectura data mesh y hay que ver, es bien interesante, ¿ok? Eso con respecto a lo que es la gobernanza de datos desde la visión del DAMA, ¿ok? No sé si aquí habían consultas o algo así. A ver. Ajá.
No sé si hace falta que veamos algo más, que tengan dudas para que podamos entonces empezar a trabajar. Ahí, ajá, Pedro, adelante. Cómo se mide como el precio de un activo que dijo que había dicho en una parte? Valorizar un activo Un activo de digital. datos, ¿verdad? Que es muy difícil de valorizar. El activo de datos, ¿cómo se mide? Dependiendo de qué proceso me afecte el dato. Por ejemplo, supongamos que el dato, con el ejemplo de fiscalización, no sé si lo revisaron, el ejemplo de Senajamín, un ejemplo donde se ve que ellos registran las minas, que allí las llaman, ya no me acuerdo, pero había un dato que es como decir dónde están las minas y cómo lo hacen ellos. Entonces, ese es un dato que si no está, ellos no pueden funcionar, por lo tanto hay que ponerle un costo. Ese costo hay que ponerlo en función del proceso que afecte y cuánto afecta al propósito que tiene que alcanzar la organización. Entonces es una manera de medirlo en pesos, o sea, se mide en dinero, pues, cómo me afecta y cuánto me cuesta, cuánto me va a costar que ese dato es la manera en que tú convences a la gente, a los que toman las decisiones en las organizaciones para decir si voy a hacer un programa de gobernanza. Sin eso, ellos no le ven, le van a ver es trabajo y no le van a ver. Gracias. No sé si eso responde tu pregunta. Sí, pero se relaciona con ganancia el tener ese dato, ¿no? Se Claro, relaciona con la ganancia. claro. ¿Negocio? Con la ganancia del negocio, o sea, con la finalidad del negocio. ¿Cómo afecta la finalidad del negocio? Por eso es que siempre se dice que la gobernanza de datos es total, pero uno toma un caso de estudio, porque total no lo vas a lograr hacer nunca. Imagínate que tú tengas que hacer el ciclo de vida de todos los datos de la organización. No, tú haces casos de estudio, deja gobernado ese caso de estudio y te vas a otro, donde ya estos están siendo gobernados y queda como un proceso ya de seguimiento y calidad de datos. Cuando avanzas al otro y puede ser que cambie, porque si cambia el negocio y cambia la importancia, te puede cambiar la prioridad de los datos. Entonces, por eso es que siempre se dice que la gobernanza de datos es cíclica, ¿sí? Es un ciclo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, con lo que tienen hasta ahora, con lo que han visto con los videos y con las presentaciones que tienen, ya pueden hacer la siguiente parte, donde ya tienen que hacer, fíjense, ya terminar como de fijar cuál es el problema, hacer la matriz ¿cómo se llama? La matriz de calidad para poder medir y terminar de definir el problema y luego empezar a ver cuáles las otras tareas que están para esta sesión. ¿Les parece? ¿Sí? La matriz de madurez no es lo que viene, ¿o no? ¿O es otra cosa? Además de la matriz de madurez, que ya la tendría que traer aquí ya casi completa, porque ya ahora venimos a hacer, fíjense, ya les voy a mostrar aquí. Ya les voy a mostrar. En la guía de desarrollar el caso, déjenme compartirles. Aquí si ustedes ven, la descripción del problema, el esquema del caso, y acuérdense que ustedes tienen que hacer el caso de negocio y expresarlo como una matricita que les mostré allí. Deberían expresarlo de esa manera para que tengan como un aterrizaje de esto con el modelo de madurez. Para esta sesión hay que hacer un esquema de clasificación de los datos a gobernar y el ciclo de vida de los datos a gobernar y quiénes son los responsables, que es la matriz RACI. Esta es la sesión de hoy. ¿Ok? Por lo menos dejar un borrador de eso para después en la siguiente sesión dejar un borrador del vocabulario, las reglas, ¿sí? Y la hoja de ruta que ya entonces estaría armado el informe completo. ¿Sí? Entonces, voy a detener la grabación, voy a ponerla en pausa y voy a armar los grupos
con salas de pequeñas y ahora sí, las salas van a poder ustedes entrar y salir sin restricciones, que no la puse bien la vez pasada. La tenía en pausa, perfecto. Ahora cada grupo va a mostrar su avance. Adelante. Ustedes deciden cómo comenzar, cada grupo va a mostrar sus avances que hicieron hasta ahora y lo que han hecho. Adelante. Gonzala, no, Ya les di, pueden compartir pantalla. Como quieran. No deberían de seguir la el sala orden 1 parta. de la Sí, sala sí, 1. pues, exacto, exacto, la Ok. sala uno. Por orden de sala, Está perfecto. Vicente. Está Vicente, ¿no? Perfecto. Ok, está Vicente. Voy a compartir entonces. Adelante. Ya. Lo comento yo lo que fuimos avanzando y algunas cosas voy a dar paso también a mis compañeros. Por el lado de la definición del caso, lo que hicimos fue, o sea, la definición de los datos al final fue ver qué tipo de datos se ocupa dentro de lo que era el, y volviendo a la definición del caso, era el tema del pago de incentivo para los ejecutivos. Hay dos tipos de datos que consideramos, que uno es confidencial y otro es exclusivamente para uso interno. Ambos no salen del banco, lógicamente. Claro. Decidimos esto de esta manera debido a que, por ejemplo, para hacer el cálculo como tal, se ve el detalle de los productos que se van contratando. Por ejemplo, si se pulsa un crédito, tenemos que ver el detalle del tema de monto, quién lo hizo, plazos, etcétera, etcétera, lo cual es obviamente una información que no se puede compartir a cualquiera, ni siquiera dentro del mismo banco. Y finalmente está el tema del exclusivamente para uso interno, donde es cuando ya se procesan los datos para los indicadores de desempeño correspondientes para los ejecutivos. Que si bien tampoco es como que se vaya a ir divulgando por todos lados, pero es ya algo que se puede compartir a los diferentes ejecutivos, a los diferentes agentes, gerentes, etcétera, etcétera. Luego, lo que ocupamos en el ciclo de vida de los datos, el T4, un poquito más arriba, no, abajo, el del medio. Ahí, sí. Dale, lo que consideramos acá es que los datos son permanentes, o sea, los registros de los diferentes contrataciones de productos van a quedar permanentemente guardados y resguardados, pero además de los datos originales, los diferentes datasets que sacamos de esta información también son permanentes, ya que van muy dirigidos, o sea, van además de ir de la mano con el tema del pago de incentivos, también se puede hacer eventuales análisis en comparación con diferentes periodos, por lo cual quedan guardados y resguardados para para su eventual uso. Por lo cual consideramos que la ciclovía de los datos son permanentes. Quizás digo, porque por el momento no lo he visto, eventualmente el tema de los datos por el lado de los incentivos, en algún periodo más adelante puede no ser necesario tenerlos guardados y puede ser más a periodos fijos o temporales. No lo he visto por el momento, pero la definición podría cambiar eventualmente. Luego, en la siguiente diapositiva, acá vimos más o menos las diferentes preguntas que están propuestas. No hay una respuesta para todas, por lo menos por el momento. Ahí, por ejemplo, estuvimos viendo quiénes son los propietarios de los datos. Acá pusimos el banco, pero probablemente podemos ser un poco más específicos. ¿Dónde puede haber un cargado de cada producto para guardar la calidad de estos datos? ¿Quién define y mantiene el vocabulario empresarial? El área comercial, 100%, en conjunto con el área de inteligencia de negocios, que al final es la que ha estado trabajando para ver cómo se va mostrando estos datos. ¿Quién crea y mantiene las políticas de seguridad? Ellos son los que ¿Sí? definen. Claro, los que definen al final en conjunto.
Y desde mi punto de vista, claro, el área comercial es el que más aporta, pero la sugerencia de inteligencia de negocios también aporta en el sentido de que puede dar quizás las limitantes al área comercial, decir, esto es lo posible que podemos tener y esto quizás no tan posible. Ujú, ujú. Excelente. Luego, quien crea y mantiene las políticas sobre la seguridad de acceso y quien protege el cumplimiento de la privacidad de los datos personales, en ambos casos el Departamento de Seguridad. Ahí hay hartas preguntas que faltaron responder como tal, pero vamos a subsanar eso para la Sí, siguiente bueno, pero ya tienen presentación. la guía. La idea es eso, ok. Es porque Exacto, la idea es que ustedes claro, tengan un borrador para poder trabajar. Ujú. claro. Ahí también lo otro que estuvimos viendo, alcanzamos a llegar, por ejemplo, a los diferentes puntos de los cargos, los roles. Ujú, Son 4 roles específicos que definimos, pero no alcanzamos a rellenar la matriz completa. ujú. Ahí se puede poner, Vicente, el Excel, creo que no sé si estás mostrándolo y no lo vemos, o... Ah, no se ve. Sí, dame un No, segundo. Voy a tratar de compartir y sí, compartir. vale. Un segundo. Y ahí está. Ahí debería Ya, ser aparecer. buenísimo. Claro, y ahí los 4 roles principales que definimos son el comité, TI en sí, gestor Ujú, de datos y cliente. El comité ujú, al final es el que da los vistos buenos, por ejemplo, en diferentes áreas comerciales. ujú, Eh, TI al final es el que disponibiliza los datos para su uso. ujú. El gestor de datos, al final nosotros lo definimos como los que transforman los datos para que el cliente interno pueda ocuparlos finalmente. El data science. Claro, Ujú, o, ujú. o data, o data analyst, o data Data, science, me imagino. más que Claro, data science, data steward. Ajá, ajá. claro, data steward. Vector de datos es lo que estás diciendo. Exacto. Disculpa, Sí. ajá. Y finalmente el cliente, que es el que toma los datos y lo usa para al final el pago de incentivos que corresponda al final del periodo que se define. Genial, muy bien. Esos son los 4. Obviamente nos falta un poco más de tiempo para terminar la matriz, pero al final esa es la base que tenemos y como dije, Exacto. que vamos a tenerlo completo más adelante. No, excelente, excelente, porque están armando su borrador. Perfecto, así van procesando Muchas lo que... gracias. Ajá. Gracias. Gracias. Siguiente grupo. Hola, buenas tardes. Acá de la sala 2, Rodrigo Martínez. Adelante, Rodrigo. Gracias. Entonces, voy a compartir pantalla. Perfecto, se ve, ¿cierto? Sí, perfecto. Bueno, nosotros para la clasificación de datos manejamos 2 tipos para este proceso. Ustedes son, Entonces, perdón, disculpen, ¿este grupo es que está trabajando? Disculpen. perdón, regulando. Nosotros estamos trabajando en la empresa WOM, en Ajá, el área de gestión de proyectos, genial. Ujú, mejorando el flujo de la información para dentro de las distintas áreas. ujú, ujú. Este proceso consta básicamente en una construcción de un sitio celular, desde que se firma el contrato hasta que se implementa y se pone al aire. Perfecto. Por lo tanto, para los tipos de datos tenemos exclusivamente 2, que sería confidencial, que los datos están ocultos dentro de la gerencia y pueden ser manejados por las distintas áreas de esta. Y hacia afuera de la gerencia deben tener cierto recelo. Y exclusivo para uso interno, dado el contrato que se maneja con los particulares por el arriendo de la parcela o de la azotea de la construcción del sitio. Ujú, El ciclo de vida también lo definimos como fijo para el mismo caso de los contratos, ya que los contratos tienen un periodo de 10 años. ujú, De ser renovable, pasa al nuevo estado o un nuevo ítem interno, por lo tanto se renueva esa información. ujú. Y permanente es la distinta información que va referente a la construcción del sitio, independiente de si está operativo o no.
Si dejó de estar al aire por cualquier motivo, se desmanteló, finalizó el contrato. En cuanto a las matrices, estamos definiendo las áreas que van a estar involucradas dentro de la solución que tenemos como propuesta. Que esta solución vendría a ser una plataforma que consolide la información y que cada área vaya actualizando esta información y se pueda obtener la reportería de forma automática para ver el estado de todos los sitios que están avanzando. ¿En qué sentido? Y tener un warning o una alerta en caso de que esto se detenga. Pero nos quedamos en eso, en definir las áreas que van a estar, quiénes van a ser los responsables, y ahí vamos a trabajar ahora. Excelente, muy bien. Excelente. Pues nada, muchas gracias. Gracias. Siguiente grupo. Sala 3. Nosotros. ¿Se ve, cierto? ¿Sí? Ya. Nuestra empresa corresponde a una empresa de inteligencia artificial. Se ve como en el manejo de data respecto a información de los peces, como su alimentación, crecimiento y todo eso. Como habíamos comentado, la problemática que teníamos era que no tienen como bien definido unas políticas de gobernanza de datos, así que hay que reformular bien como todo el tema de las políticas. Habíamos quedado en el tema de la clasificación de los datos, que nosotros definimos como datos para uso exclusivamente interno, ya que si bien es cierto no son datos estrictamente confidenciales como para regularlo de manera más profunda, pero son datos que se mantienen dentro de la empresa y se envían ya a los clientes, pero de manera periódica, no con el acceso exclusivo. El esquema de clasificación del ciclo de vida de los datos, nosotros lo definimos como dos tipos, como periodo fijo y permanente, ya que hay datos que actualmente tienen como datos que son permanentes y no se usan, así que lo vamos a dejar como también en periodo fijo para definir ya datos que no se ocupan, que se vayan eliminando periódicamente para no ocupen espacio innecesariamente. Y el tema de los permanentes que sirve como data histórica para ver como la evolución de esta misma información de los peces. También nosotros empezamos a avanzar en la matriz RACI, en el cual definimos 4 roles, que serían TI, los operadores, el usuario y la gerencia. Que serían estos los que, ya la de TI, los que manejan o manipulan la data, el usuario, y la gerencia que ya como que da la orden y las directrices de todas las actividades. Y aquí empezamos a definir cada una de las actividades. En ese tema quedamos y a definir cuáles son cada uno de los roles y como Las responsabilidades, y la ¿no? responsabilidad. Genial, muy bien, excelente. Ahí quedamos por un momento. Sí, aquí. Ahora el grupo 4, ¿verdad? El último. Grupo 4, exacto. Nosotros acá, Nicolás Ulvea y Pedro Lucay, que somos los presentes. Nuestro caso se trata de una empresa de telecomunicaciones, bueno, 2 empresas de telecomunicaciones que están en proceso de fusión. Y la idea de este programa de gobierno de datos es generar una base centralizada de clientes que permita la venta cruzada de productos. Acá nuestra matriz de clasificación de datos, creamos 3 grandes categorías. Una categoría de datos de clientes, otra categoría de datos de empleados y otra categoría con datos de la empresa. Acá podemos ver los niveles de confidencialidad de cada una de esas categorías. Por ejemplo, en la parte de clientes tenemos los datos personales del cliente, que son de uso interno, los datos de pago que obviamente tienen que ser datos protegidos y no todos van a poder acceder a ellos. Las direcciones de los clientes también deben ser ciertamente confidenciales para que no todo el público pueda saber
dónde viven las personas, la base de los empleados, por ejemplo, la información de la dotación de los equipos, sus cargos, serían de uso interno, y toda la información que tiene que ver con los sueldos de cada uno de los empleados tiene que ser obviamente tanto restringido porque puede provocar problemas internos en el área si eso se publica. Por acá también la matriz de ciclo de vida de datos tiene las mismas categorías mencionadas en la tabla anterior. Todo lo que tiene que ver con información de clientes es información permanente, ya que se cambia no tan seguido. Por ejemplo, la información de los empleados la dejamos como temporal porque generalmente las empresas se van cambiando, se van reestructurando cada cierto tiempo esa información, y eso va cambiando. Y lo mismo con la información de productos, que eso es un poco más fijo y no tiene tanta rotación. Acá en la matriz de responsabilidades, como es como un área de gobierno de datos nueva, definimos partir solamente con 3 áreas. La primera área consiste en el área de comité de gobierno de datos, que se va a encargar de liderar este proyecto. Tenemos el área de que administra el dato, que este sería como el área de TI, que es la que va a ser la encargada de recopilar esta información, y el área de gestión de datos, que serían todas las áreas comerciales que van a ayudar al área de TI a entender las definiciones del negocio. Perfecto. Muy bien, Y eso excelente. Bueno, excelente. Así todos vieron que van más o menos al mismo ritmo y ya tienen más o menos un esquema. Entonces nos queda la clase que viene el lunes. Nos vemos a las 6. Por favor, revisen todas las otras cosas que están allí y aclaramos dudas, y entonces terminamos como de armar todo el esquema borrador del caso de estudio. Muy bien. Perfecto. Bueno, feliz fin de semana. Que descansen. Gracias, profesora. por Muchas usted. gracias. Igualmente, Igualmente Nos usted, vemos. fin de semana. profe. Chao. Gracias, chao. Nos vemos. Cuídese bien, profe. Chao.